Muy bien amigos, estamos continuando esta mañana, hoy lunes 29 de mayo del 2017, siendo exactamente las 11 de la mañana con 7 minutos. Qué bendición que tenemos aquí en Radio Sembrador de poder escuchar la palabra de Dios y poder ser bendecidos con las Sagradas Escrituras. En este 10º aniversario, Radio Sembrador está compartiendo este ciclo de reflexiones sobre las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque en estos 10 años, como casa emisora, como medio de comunicación cristiano, podemos dar fe de la grandeza y de la fidelidad de las promesas de nuestro Señor en las Sagradas Escrituras. Dios ha sido bueno con Radio Sembrador. Dios ha sido fiel con Radio Sembrador y Radio Sembrador es un medio de comunicación que le pertenece al Señor y nosotros estamos para servirle a Él, al Señor de la obra y poder compartir la palabra, llevar el Evangelio a través de la frecuencia modulada, a través del internet, a través de las redes sociales. Cualquier medio que usemos será bueno con tal de poder llevar el Evangelio. Hoy estamos iniciando este ciclo de reflexiones que va hasta el viernes 2 de junio. 4 pastores diariamente estarán visitándonos aquí en los estudios de Radio Sembrador y no vendrán solos, sino vendrán con su ayuda idónea porque estarán compartiendo pues estas promesas de nuestro Dios Todopoderoso. En esta mañana permítame saludar y dar la más cordial bienvenida a nuestros siguientes invitados. Los pastores Patrick y Elvira Saldívar están con nosotros en esta mañana de la iglesia, la comunidad cristiana Agua Viva en nuestra ciudad. Muchísimas gracias por su tiempo, por haber aceptado la invitación y acompañarnos. Pastor Patrick. ¿Qué tal, Raúl? Gracias una vez más por esta invitación que nos das. Gracias también por hacernos partícipes de esta celebración de estos 10 años que Radio Sembrador está cumpliendo. Realmente es todo un mérito. Y como siempre digo, yo sé que Radio Sembrador está aquí en esta ciudad justamente cumpliendo ese propósito por el cual Dios lo ha establecido. Y nos sentimos muy honrados. Yo siempre digo, en la iglesia, ayer compartía, les hablaba de Radio Sembrador, cómo se abrieron las puertas. Y les digo, definitivamente Dios hay un propósito que ha permitido que conozcamos esta radio y que estemos sirviendo aquí. Así que felicitaciones y esperamos muchos más años que Radio Sembrador siga siendo usada por Dios. Gracias, damos a Dios. Nosotros también hemos sido bendecidos al conocerlos, a ustedes, a la iglesia, al equipo que produce un programa acá, Bienvenido a Casa los sábados a las 8 de la mañana, un programa de mucha bendición también, y hemos podido conocer a algunos de los hermanos de la comunidad cristiana Agua Viva en Tacna. Nuestra hermana Elvira Farías nos acompaña también y es un gusto poder conocerle. Recuerdo el año pasado le conocí en una cena que tuvimos con los pastores y hoy me da mucho gusto poderla tenerla aquí en cabina. Bienvenida. Gracias, igualmente para mí es una bendición y un privilegio estar en Radio El Sembrador, que siempre escucho, y los felicito por estos 10 años, de verdad, yo sé que Dios está con ustedes, y qué bueno que Radio Sembrador siempre siga siendo esa punta de lanza en Tacna. Dios tiene muchas cosas para ustedes, y creo que lo mejor está por venir para esta Amén. casa de Radio Sembrador. Dios los bendiga. Muchas gracias, lo creemos firmemente así, y conforme la voluntad del Señor sea, así estará bien para nuestro ministerio. En esta mañana, como hemos hecho también a partir de las 9, vamos a seguir compartiendo citas bíblicas de las promesas de Dios. Y no solo eso, sino también escuchando lo que el Señor ha hecho cuando nosotros nos aferramos a sus promesas. Cómo el Señor nos sorprende, cómo el Señor nos bendice, cómo el Señor transforma nuestra vida, porque su palabra tiene poder. Pero antes, vamos a irnos a una pausa musical aquí en Radio Sembrador y volvemos de lleno con la exposición de la palabra de Dios. Regresamos. Al que me ha dado toda la esperanza, al que me ha brindado todo su
hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Yo te invito en esta noche que tú hagas ese compromiso con Dios, de santidad, de agradarle a Él. Levanta tu voz. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias. Muy bien, amigos, estamos de regreso aquí en Radio Sembrador, 11 de la mañana con 17 minutos. Y como lo anunciamos en el bloque anterior, están con nosotros acompañándonos pues el pastor Patrick Saldívar y su querida esposa, nuestra hermana Elvira, compartiendo este ciclo de reflexiones sobre las promesas de Dios. Queremos compartir con ustedes una cita bíblica, la cual vamos a escuchar en esta mañana también, y queremos que sea de bendición absolutamente para todos. Así que si usted tiene una Biblia allí cerca de usted, querido hermano, querida hermana, amigo que nos está escuchando a esta hora de la mañana, yo le invito que pueda coger la palabra de Dios y podamos ir al libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 4. Y podamos dar lectura a partir del versículo 8 hasta el versículo 37. Si usted tiene una Biblia, acompáñeme, leamos juntos la palabra de Dios, que sea la palabra en nuestra vida. Y si no, capaz está manejando, está en el negocio, está un poco ocupadito, preste atención porque vamos a escuchar lo que dice las Sagradas Escrituras en esta porción que será expuesta. Dice así la palabra de Dios. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: «He aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él». Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi su criado: «Llama a esta sunamita». Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: «Dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército?» Y ella respondió: «Yo habito en medio de mi pueblo». Y él dijo: «¿Qué pues haremos por ella?» Y Giezi respondió: «He aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo». Dijo entonces: «Llámala». Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: «El año que viene, por este tiempo abrazarás un hijo». Y ella dijo: «No, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva». Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció. Pero acontecía un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: «¡Ay, mi cabeza, mi cabeza!» Y el padre dijo a un criado: «Llévalo a su madre». Y habiéndolo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía, y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta, se salió.
Llamando luego a su marido le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi, he aquí la sunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giesi para quitarla. Pero el varón de Dios dijo, déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve, si alguno te encontrare, no lo saludes. Y si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió. Y Giesi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces, y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giesi y le dijo, llama a esta sunamita, y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Que Dios bendiga su palabra. Escuchemos atentamente la siguiente reflexión. Qué tremenda historia, realmente cuando uno escucha esta historia, amigos, hermanos, y ahora que vamos a hablar cómo Dios tiene promesas en nuestra vida, y la Biblia está llena de promesas. Claro, sabemos todos que para cada promesa hay un mandamiento, pero nos vamos a centrar hoy día en las promesas de Dios. Y esta historia realmente es apasionante, porque si bien es cierto, es larga la historia, pero vemos cómo esta mujer pudo en algún momento alcanzar una promesa en su vida. Vemos que una cualidad que tenía ella era que era una mujer dispuesta, una mujer atenta, una mujer con mucha sensibilidad. ¿Por qué? Porque supo discernir que ahí estaba el siervo de Dios. Era una mujer que tuvo esa sensibilidad de decir, acá está Dios, acá está el hombre de Dios. Y más allá ella de buscar directamente la promesa, buscó realmente a esa persona que representaba a Dios. Y es tremendo la historia porque dice que al ver la atención, la actitud que tenía esta mujer, Eliseo le dice, mujer, le dice, he visto que has sido muy atenta conmigo, has sido muy hospedadora, dime, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Alguna recomendación? ¿Quieres que haga algo por ti? Pero la mujer en ese momento, lejos de decirle realmente su real necesidad, no le expresa nada, pero el ayudante, siempre Dios es un atalaya, alguien que nos avisa, dice, ¿sabes qué? Le dice, ella tiene una necesidad, no tiene hijo, le dice. Y Eliseo inmediatamente le dice, mujer, ¿sabes qué? Dios te va a dar un hijo, concebirás un hijo. Inicialmente la reacción de ella se sintió un poco como es natural en lo humano que somos.
Le dice, pero por favor, le dice, no hagas burla de mí, ya soy una mujer mayor, el esposo también está viejito. Y le dice, concebirás de acá a 1 año. Prácticamente le estaba diciendo el Señor, ¿sabes qué? Va a haber milagro para ti y también para el esposo. Porque ambos estaban en una edad que quizás ya no podían tener hijos. Mira, acá vemos algo muy importante. En nuestras vidas pasa que solemos tener una serie de etapas antes de recibir una promesa. Hay esa antesala a la promesa, ese anuncio que muchas veces hemos recibido. En algún momento tú recibiste una promesa en tu vida. Como esta mujer recibió una promesa, concebirás en 1 año. ¿Qué actitud tenemos cuando recibimos la promesa? Esta mujer inicialmente dijo, por favor, no te vayas a burlar. No, le dice, concebirás en 1 año. Y llega el momento en que se da el nacimiento de la promesa. Esa palabra que recibiste, no importa, hace 5 años, 10 años, pero llega el momento en que nace la promesa. Nació el hijo de la tsunamita. Y en esta etapa vemos que hay una antesala de la promesa, hay un nacimiento de la promesa, pero también comienza a haber un crecimiento de esa promesa, porque vemos que el niño ya comienza a crecer, vemos que el niño ya comienza a vivir con la familia, y realmente es un tiempo bonito cuando vemos crecer nuestras promesas. ¡Wow, Señor! Somos agradecidos con Él. Gracias, Señor, porque me diste esta promesa. Parecía imposible, pero se cumplió. Pero hay una etapa que muchas veces no queremos enfrentar en nuestra vida. Es que cuando a veces esa promesa comienza a debilitarse. Y eso fue lo que le pasó a la tsunamita. De repente su niño un día dijo, mamá, me duele la cabeza. Y de repente vino un dolor, una enfermedad. Y en ese momento, cuando tú afrontas esa situación, dices, Señor, ¿qué está pasando? Tú me diste esta promesa, pero veo que está comenzando a fallar. Yo no sé en qué área de tu vida tú tienes una promesa que quizás ahorita crees que se te está escapando. No sé si será tu salud, tus finanzas, tu matrimonio, tu familia. Y dices, yo recibí esta promesa, todo empezó bien en mi familia, todo empezó bien, pero ahora veo que se está perdiendo esto. La mujer tsunamita sintió lo mismo. Vio que se estaba debilitando la promesa que Dios le había dado a través de este hombre Eliseo. Y lo más complicado que enfrentamos como hijos de Dios, y la prueba más fuerte, es cuando en algún momento a veces enfrentamos la muerte de la promesa. Qué difícil fue para esta mujer tsunamita tener que el hijo que le prometió Dios y que se cumplió esa promesa, que vio crecer la promesa, pero de repente que se debilite y hasta el punto que llegue a morir la promesa. Qué complicado debe ser muchas veces. Pero, amados hermanos, lo maravilloso de esto es que nosotros tenemos que siempre tener nuestra fe no en la promesa, sino en quien te la prometió. ¿Sabe qué? ¿Cuántas promesas usted han muerto en su vida? ¿Qué hizo esta mujer? Inmediatamente agarró su promesa a su hijo e inmediatamente lo llevó hacia aquel que le prometió. Traiga sus promesas muertas delante de Dios. Traiga esas promesas muertas delante de Dios. Lléveles a la fuente que es Dios. Porque si Dios se las prometió, a Él tiene que reclamárselas. A Él tiene que decirle, Padre, tú me diste esta promesa. La mujer no fue a buscar a otra persona, no fue a buscar ninguna situación, filosofía, iglesia, no, fue a buscar directamente a la fuente, a aquel que le prometió. Se la llevó directamente. Por eso que es importante que traigamos nuestras promesas muertas a Dios. Cierre esa puerta, busque en oración, tenga esa intimidad, ya no mire atrás. Porque si usted mira atrás, va a empezar a dudar. Cuando usted está viendo la muerte de una promesa, no busque aislarse, no se quede solo. Esta mujer buscó al esposo inmediatamente.
Porque de alguna manera cuando estamos experimentando una debilidad de la promesa o la muerte de la promesa, no podemos aislarnos porque ahí nos sentimos solos. Tiene que buscar amigos, personas que lo animen. Ella buscó inmediatamente al esposo, quizás el esposo no lo entendió en ese momento, pero buscó entonces a Eliseo. Tenemos que buscar en los momentos de debilidad, buscar a Dios, congregar, asistir más tiempo con el Señor, porque esta mujer dice que inmediatamente se levantó, alistó el asno, no se quedó lamentándose ahí, llorando. Ella dijo, tengo que hacer algo, porque las promesas de Dios son en Él sí y en Él son amén, dice la palabra. Entonces ella sabía, esta palabra la tenía revelada en su corazón. Inmediatamente se alistó y no habló con nadie más, habló con las personas apropiadas. Le comentó en parte al marido, le habló Eliseo. A veces tenemos promesas en nuestras vidas y tenemos que tener mucho cuidado con quién las comparte. No todo el mundo va a entender sus promesas. Hay momentos en que tú tienes que saber que tener mucha sabiduría a quién le comentas tus promesas. Cuando una promesa se muere, ¿qué tiene que hacer? Como esta mujer, ser honesta y sincera. Ella fue donde el profeta dijo, tú me diste, yo no te lo pedí. ¿Sabe qué? Muchas veces nos pasa que no somos sinceros con Dios. Nos pasa de que, ay Señor, ¿cómo le voy a decir eso? Se vaya a molestar el Señor, mejor me quedo callado. Y no quieres sentirte, no quieres demostrarte que realmente te sientes molesto e incómodo. La mujer sunamita fue sincera, fue y le reclamó, le dijo, le demostró su incomodidad, su molestia. Fue sincera con la persona, sea sincero con Dios. ¿Hay una promesa de muerte en su vida? ¿Hay algo que está ahí que le duele, le frustra? ¿Se lo ha dicho a Dios? Se lo ha comentado, le ha dicho, Señor, esto es lo que me frustra, esto es lo que no me deja avanzar. ¿Se lo ha dicho a Dios? ¿Sabe qué? Usted dirá, Dios lo sabe, sí, pero Dios necesita escucharlo. Necesita que se lo diga, porque ese es el ABC que enseñamos en la oración. La oración es conversar con Dios, es abrir el corazón. Y esta mujer abrió su corazón con Eliseo. Porque ¿sabe qué? Cuando una promesa muere en nuestra vida, el único que la puede levantar es Dios. Nadie más. El único que puede levantar una promesa en su vida es Dios. Búsquelo a Él. Esta mujer no buscó otra persona, sino que fue donde Eliseo. ¿Sabes por qué? Porque sabemos que ella estaba clamando. Eso significa que usted tiene que clamar a Dios, tiene que orar, porque la oración le va a inyectar vida a su promesa. La oración es lo que activa las promesas. Cuando nos conectamos a Dios, esas promesas comienzan a resucitar. Tenemos muchas promesas en nuestra vida. Promesas que hoy se han cumplido, promesas que hace 20 años parecían imposibles. Con mi esposa, hoy podemos vivir muchas cosas que hace 20, 25 años decíamos, wow, y hoy día son reales. Y seguimos creyendo que el Dios que promete siempre cumple. Dios no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepiente. Lo que Él ha dicho, lo hará. Créalo de corazón. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Que esta mujer de repente se aferró a esa promesa. Y vimos acá que esta mujer inmediatamente llevó a su hijo al altar. Pero ¿sabe qué es importante acá? Que cuando Dios hace el milagro a través del profeta Eliseo, y ese niño inmediatamente dice que Eliseo se echó encima del niño. ¿Sabe qué? Abrace la promesa, no la suelte. Abrace esa promesa, no la suelte. No se olvide de quién se la prometió. Pero lo más importante también es que usted sepa que las pérdidas en nuestra vida tienen el propósito de exaltar a Dios. No solamente el milagro es el que
que vuelva a resucitar ese hijo, sino que el propósito es que usted le dé la gloria a Dios por esa promesa que siempre le creyó, que nunca dejó de creer, que sí se sintió molesto, incómodo, que sí hubo un momento de debilidad, que sí hubo un momento en que nos desanimamos. A todos nos pasa, somos seres humanos, pero aún así en ese dolor decimos: Señor, yo te creo a ti. Abrace su promesa. Y lo más hermoso es que cuando ya se da este milagro, cuando ya este niño comienza a obtener vida, es interesante lo que hace esta mujer, y eso es algo que usted tiene que tener en cuenta y nunca lo olvide. Dice que exactamente cuando el niño comienza a tomar vida otra vez, y dice que ese niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces dice que lo llaman al criado y la llaman a la tsunamita. Y ella entró a la habitación. Pero ¿sabe qué fue lo primero que hizo? Se echó a los pies, se inclinó a tierra. Primero hizo eso, se inclinó. ¿Sabe qué? Cuando usted vea su promesa cumplida, no vaya primero a abrazar la promesa. Inclínese a Dios y dígale: gloria a ti, Señor, por ti ha sido el cumplimiento de esa promesa. Eso fue lo que hizo la mujer tsunamita, se inclinó a tierra. Gracias, Dios Todopoderoso, gracias, Señor. Y después se acercó a su hijo. Son pequeños, grandes detalles que marcan la diferencia, que muestran las actitudes del corazón que tenemos. ¿Cuántas personas a veces reciben la promesa y hoy ya no sabemos dónde están? ¿Sabe qué? Qué importante es que tenga revelado usted la gratitud. Sea agradecido en la antesala de la promesa. Sea agradecido en el nacimiento de la promesa, en el crecimiento de la promesa, aún en el debilitamiento de la promesa, en la muerte de la promesa. Gratitud, pero cuánta más gratitud y gloria cuando esa promesa resucite en su vida. ¿Qué promesas han muerto, amigo, en su vida? ¿Qué promesas están muertas? ¿Será que hay un matrimonio que está mal? ¿Será que la economía no está como antes? ¿Endeudado? ¿De enfermedad? ¿Qué situación lo está agobiando, haciéndole creer que esa promesa que usted tanto soñó, o que Dios se la dijo principalmente, hoy parece muerta? ¿Sabe qué? Créale al mismo Dios. Jesús, Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. El mismo Dios que le cumplió esa promesa a la mujer tsunamita es el mismo Dios que le va a cumplir a usted su promesa. Pero créale en aquel que le prometió. Si usted, amigo, hermano, está escuchándonos y se siente identificado que hay algo en su vida que lo está desanimando, perdiendo ese sueño, yo le invito a que usted ahí cierre sus ojos y le diga: Señor, Padre Santo, una vez más, busco tu rostro, Señor. Antes de buscar tu mano, busco tu rostro, bendito Dios. Y me acerco a ti, al Dios que promete, a ese Dios que sí cumple las promesas, porque muchas personas quizás no cumplieron promesas con nosotros, quizás nuestros padres no cumplieron sus promesas, quizás nuestro esposo o esposa no cumplió sus promesas, aún nuestros hijos quizás no han cumplido sus promesas, pero hoy me acerco a aquel que siempre cumple sus promesas, aquel que nunca invalidará su palabra. Y hoy en el nombre de Jesús yo te pido, Padre Santo, que resucites esas promesas, bendito Dios. Yo no sé en qué etapa de la promesa se encontrarán los amigos oyentes. ¿Estarán en el nacimiento de la promesa? Gloria a Dios. O alguno está quizás en ese debilitamiento. O quizás alguno dirá en este momento: estoy en plena muerte de la promesa. Pero ¿sabes qué? Mira aquel que te prometió. Para Dios no hay nada imposible. A Dios no le divierte, no le llama la atención que tú le pidas las cosas posibles, porque esas las puedes hacer tú. A Dios le interesa cuando le pides cosas imposibles, porque es ahí donde Él actúa con todo su poder. Es ahí donde Él se glorifica.
Y en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Padre Santo, que levantes esas promesas en la vida de cada persona que nos está escuchando. Y que sepamos que en ti las promesas son sí y son amén. Gloria a ti, Señor, porque promesas cumplidas se darán en todas nuestras vidas, aún en esta radio. Padre Santo, tú cumplirás cada promesa que les has dado a cada una de las personas que forman esta radio. Gracias, Señor. Yo bendigo esta emisora, bendigo a los oyentes y a todos los hermanos y amigos que nos escuchan. Que Dios los bendiga. Amén. Es su forma de mirar, viendo todo bien o mal. Aún así, Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derrama por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Es su forma de cuidar cada paso en mi andar, no importando a dónde llevará, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad, me basta su fidelidad. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida
Muy bien, estamos de regreso, 11 de la mañana con 46 minutos en Radio Sembrador. Damos gracias a Dios por su bendita palabra y esta porción de las escrituras que hemos escuchado en verdad nos desafía. En lo personal me desafía y creo que a muchos de los que hemos escuchado en esta mañana Dios está desafiándonos a reclamar esas promesas y el Señor quiere darnos aún mucho más. El asunto es que nosotros tenemos que permitírselo. El asunto es que nosotros debemos estar más que dispuestos a poder hacer nuestras esas promesas del Señor. Y entonces veremos la mano de Dios en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia y, ¿por qué no?, en la iglesia también donde el Señor nos ha puesto. Pastor Patrick, muchísimas gracias por compartir esta porción de la palabra de Dios con toda la audiencia de Radio Sembrador. Promesas hay muchas en las palabras de Dios. Hay un corito, decía en la mañana, que dice: grandes y fieles son las promesas que el Señor ha dado. En ellas yo por siempre confiaré. Algo antiguito, ¿verdad? Pero ahí perdura porque lo que dice es algo que la palabra nos recuerda, que grandes y fieles son las promesas. ¿Por qué? Porque grande y fiel es el Señor de las promesas. Entonces, qué bueno que podemos tener a ese Señor como nuestro Padre y podamos recurrir a Él en cualquier momento. Pero ¿cómo podemos llevar esto a la práctica? ¿Qué vivencia tenemos? ¿Cómo ha obrado el Señor en nuestra vida con muchas de las promesas que tenemos en su palabra? Quiero conversar en esta mañana aún con nuestra hermana Elvira y que sea ella quien pueda compartirnos una de las tantas promesas que el Señor le ha permitido disfrutar, gozar, ser bendecida y, cómo no, ser de bendición también para otros al compartirla. Hermana Elvira, cuéntenos por favor. Bueno, la verdad es que yo creo que promesas Dios nos ha hecho en mi vida, desde que conozco a Dios, muchas. Son varias y maravillosas, grandes, como tú dices, y fieles las promesas que Dios me ha hecho, pero yo creo que conversaba ayer con mi esposo y yo tendría que resumirla en una gran y maravillosa. O sea, además de que Dios sanó a mi mamá de un cáncer, que fue maravilloso, grande, espectacular, lo que Dios, sobrenatural sobre todo, pero esa fue la que a mí, hasta ahora, por la cual yo me siento sumamente agradecida con Dios, y es lo que Dios dice en sus palabras en Hechos, ¿no? 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Amén. Porque yo decía: Señor, qué tremendo es que tú hayas podido sanar a mi madre. Eso es maravilloso y sobrenatural, ¿no? Casi de la muerte prácticamente. Pero yo decía: Señor, ¿y qué hay si tú la sanas, pero si no la salvas? Yo quiero la salvación de mi familia. Y eso es cierto. O sea, Dios me dio una promesa. Primeramente, a mí, dice: cree en el Señor Jesucristo. Y yo entendí que si yo no conozco aquel a quien me ha dado la promesa, de nada sirve, porque tú no puedes creer en una persona que te dice, por ejemplo, ¿sabes qué? Te voy a regalar un cheque en blanco, ¿no? Imagínate, esta persona dice: ¿será verdad? Yo no la conozco, ¿no? No sé si lo que me está diciendo es verdad, pero qué diferente es cuando tú conoces a aquel que te lo promete. Entonces yo empecé conociendo a aquel que me lo prometió, por eso dice: cree en el Señor Jesús. Primero yo tuve que creer en Él, creí que Él es fiel, que Él me ayudó, me transformó totalmente mi vida, y si Dios lo hizo conmigo, que no fue nada fácil, entonces yo dije: ¿cómo no lo va a hacer también con mi familia? Entonces inició esa promesa. Dios me dijo: toda tu familia será salva. Pero es verdad también que cuando tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, paradigmas o heridas del pasado, como es, por ejemplo, que de pronto yo tuve problemas porque mi papá era una persona que me prometía muchas cosas, pero muy pocas veces las cumplía. Entonces yo tenía esa fortaleza en mi corazón y en mi mente de creer que realmente iba a ser hecha esa promesa. Dios sanó mi corazón para yo poder saber que el que me lo prometía era fiel. Y bueno, después cuando tomé esa promesa, abracé esa promesa, comenzaron los conflictos, porque, bueno, los temperamentos de las personas, las personalidades son diferentes, y en mi familia había muchas hermanas que eran rebeldes, con heridas, con cosas. Entonces, pero yo seguía sosteniendo la promesa, así como en alguna oportunidad lo hizo Abraham, ¿no? Dice que él se sostuvo como mirando al invisible. ¿Y cuándo venía esto? Cuando venían las dudas, cuando venían los conflictos, cuando yo miraba que mi familia, en vez de ir hacia adelante, iba hacia atrás. La veía sumamente lejos de Dios.
¿no? Es más, cuando yo comencé a compartirle a mi hermana la mayor, ella justamente sufre una separación con su esposo. Y era ¿por qué? Porque había adulterio, ¿no? Entonces ella me dijo, ¿sabes qué? No quiero que me hables absolutamente nada de tu Dios, me dijo. ¿Por qué? Porque el esposo le había prohibido. Entonces yo dije, ¿sabes qué, Inma? Le dije, yo tengo una promesa de parte de Dios y yo creo que toda mi familia va a ser salva. No quiero mirar las circunstancias, sino yo quiero dirigirme siempre a aquel que me lo ha prometido. Y siempre iba y le decía a Dios, tú me prometiste y tú eres fiel. Luego, efectivamente, salió a la luz que, ¿no? O sea, salió y se hizo evidente que mi cuñado estaba en adulterio y que por eso era que le prohibía probablemente. Pero ya cuando ella decide separarse, bueno, es donde comienza ella a abrazar a Dios, es donde Dios comienza a trabajar en su vida y ella conoce a Dios, sirve a Dios y eso es lo más maravilloso. Igual una de las primeras hermanas que vi, porque yo fui la primera en mi casa y no es fácil. ¿Por qué? Porque te enfrentas a un montón de circunstancias, burlas, dudas, temores, ¿no? Incluso hasta prohibiciones, ¿no? Porque mi papá, bueno, gracias a Dios no, pero mis hermanas sí, me prohibían, pero yo seguía abrazando la promesa. Yo creía y decía, Dios, tú la vas a cumplir. Esa promesa, como dicen, ¿no? Llega un momento en que muere cuando ya, gracias a Dios, mi hermana la menor ya era cristiana, porque igual tuvo problemas, conflictos, mi hermana la mayor también, y faltaba parte de mi familia, pero yo creía que Dios me había dicho, tú y toda tu casa serán salvos. Yo dije, Señor, faltan mis hermanas, falta mi mamá, falta mi papá. Y bueno, mi papá fallece, él conoce a Dios, también Dios creo que quebró su vida de esa manera, él conoce a Dios, yo sé que él ahora es salvo, ¿no? Igual pasó con mis hermanas y así cada una de mis hermanas comenzó a venir por diferentes motivos, circunstancias, pero yo seguía declarando, seguía aferrándome a la promesa, seguía abrazando la promesa y seguía creyendo en el que me lo ha prometido. Pero luego pasó que mi sobrina, ¿no? Que la verdad somos una familia bastante, no muy numerosa respecto a la familia directa, y mi sobrina era pues, una rebelde sin causa, como dicen, ¿no? De verdad que era tremenda y mi hermana y yo nos pusimos a orar, porque ya no era yo sola, sino eran mis hermanas, entonces comenzamos a orar por mi mamá, orábamos por mi sobrina, y parecía, cuando ya parecía que ella ya venía a los pies del Señor, era donde más rebelde se ponía, donde más se resistía, y hacía cosas pues increíbles que hasta nos dolía nuestro corazón, ¿no? Como por ejemplo renegar de Dios, hablar mal y decía a mí no me hables, yo no creo en Él y en fin, ¿no? Todo lo que un corazón dañado o rebelde puede hablar en contra de Dios. Así es. Pero gracias a Dios que nosotros seguíamos orando, declarando la palabra, abrazando la promesa. Mi hermana y yo entramos a su dormitorio, orábamos en su habitación, declarábamos cosas, la mirábamos en fe y bueno, hasta que llegó ese día. La persona que parecía la más difícil, de verdad Dios conquistó su corazón, sedujo su corazón y yo me gozo tremendamente porque hoy por hoy mi sobrina es la que le sirve, o sea, tenía un gran propósito, tremendo propósito. Y hoy le doy las gracias a Dios porque no solamente ella se casó, ¿no? Tiene un buen matrimonio, se casó con un siervo de Dios, sino que hoy está sirviendo al Señor, ¿no? Con la siguiente generación, le encanta trabajar con niños. Entonces yo digo, wow, qué tremendo propósito que tenías Dios en su vida y cómo el diablo se opuso tanto. Pero yo quiero decirte que no te desanimes, ¿no? Si hay una promesa que Dios te ha dado, tú tienes que, no entierres esas promesas, no las entierres, sino siémbralas en Dios. Cuando tú las siembras en Dios, Dios es el que se va a encargar de hacerlo, pero tú sostente como mirando al invisible, porque fiel es el que lo promete. Amén. Qué lindo, hermana, testimonio que usted puede compartirnos y me identifico en parte también con lo que usted nos ha contado en esta mañana. Yo también fui el primero en mi familia de poder ser alcanzado por el amor de nuestro Dios y sin duda, hay que enfrentar muchas cosas, pero también cuando nos aferramos y creemos en aquel que nos ha prometido, pues es nuestra esperanza, lo que nos sostiene, lo que nos da fortaleza para continuar y gracias le damos a Dios y viviremos eternamente agradecidos porque Él llegó a nuestra familia.
familia. Así Y realmente es. es un testimonio precioso. Muchísimas gracias por permitirnos conocer un poquito más de usted, de su familia y, cómo no, de lo que Dios ha hecho a través de cada una de sus promesas. Qué lindo que debemos de creer en aquel que nos prometió. Qué lindo que debemos ir a los pies de aquel que nos lo prometió y abrazarle a él y no tanto quizás a la promesa. Vamos a una brevísima pausa y volvemos con la parte final con nuestros invitados. El pastor Patrick Saldívar, su querida esposa, nuestra hermana Elvira, de la comunidad cristiana Agua Viva en nuestra ciudad. Pausa y volvemos. Te amo en la tormenta, te amo en la tempestad, porque todo lo que pasa solo para mi bien será. Yo quiero ver tu rostro cuando el mar furioso está. Si yo fijo en ti mi vista, yo sé que tú me harás llegar a ese lugar donde la calma no se compara a cualquier mar en mi navegar. Mi refugio, mi aliento, mi amparo, mi consuelo, roca firme, Dios eterno, ancla de mi fe. Mi refugio, mi aliento, mi amparo, mi consuelo, roca firme, Dios eterno, ancla de mi fe. Descanso en ti seguro, confío en ti mi capitán, pues si nunca me has dejado, yo sé que nunca me dejarás. Rescátame este momento, todo es oscuro, siento mi alma desfallecer. Mi refugio, mi aliento, mi amparo, mi consuelo, roca firme, Dios eterno, ancla de mi fe. Mi refugio, mi aliento, mi amparo, mi consuelo, roca firme, Dios eterno, ancla de mi fe. Mi refugio, mi aliento, mi amparo, mi consuelo, roca firme, Dios eterno, ancla de mi fe. Mi refugio, mi aliento, mi amparo, mi consuelo, roca firme, Dios eterno, ancla de mi fe. Nuestro Dios es fiel, amén. Aleluya. Muy bien, estamos en la parte final aquí conversando un poquito en interno con nuestros invitados de lo maravilloso que es nuestro Dios, de lo grande que Él puede hacer en nuestras vidas y cómo puede usarnos aún con nuestros defectos, aún con nuestras limitaciones, si nos aprestamos a estar en las manos del Señor, Él puede cambiar, Él puede transformar, Él puede impactar. ¿Por qué?
porque nos hemos humillado primero delante de Él y hemos permitido que sea Él actuando en nuestra vida. Queridos invitados, muchísimas gracias por su tiempo. Les quiero rogar brevemente que puedan hacer ambos una invocación a seguir creyendo en Dios, a aferrarse a esas promesas, a reclamarlas como hemos escuchado en esta mañana, tanto a los varones y también a las damas. Por favor. Bien, solamente terminar diciendo, amigo, hermano, siga usted perseverando, siga usted aferrándose, no se suelte. Mire, a usted viene directamente de Dios, porque Dios dijo que hará al hombre a imagen y semejanza. Usted proviene de la fuente directamente de Él. Por lo tanto, lo que en Dios hay, usted tiene parte de eso. Y Dios es un Dios que promete y cumple. Créele a Dios, porque dice que Él es recompensador de aquellos que le buscan y le creen. No tire la toalla. Dios tiene la última palabra, así que siga perseverando en eso. Excelente, gracias pastor. Hermana, por favor. Bueno, igualmente yo quiero decirte que no entierres, si me estás escuchando, pedirte que no entierres tus promesas, siémbralas delante de Dios. Tienes que ser como un niño, a mí me ayudó mucho, por eso es que la palabra dice que tenemos que ser como niños, porque el niño simplemente cree. No permitas que tus heridas o cosas que quizás pasaron en tu vida y te hacen dudar, ¿sabes qué? No des lugar a eso. Créele a Dios porque Dios es fiel. Dice su palabra que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que Él te ha prometido, tú lo vas a ver en su tiempo de Dios, así es que te animo a seguir confiando en el que lo ha prometido. Muy bien, muchísimas gracias una vez más. Agradecerles por su tiempo, por haber aceptado la invitación y habernos acompañado en este ciclo de reflexiones sobre las promesas de Dios, actividad con la cual iniciamos nuestra celebración por los 10 años de Radio Sembrador. Patrick y Elvira Saldívar de la comunidad cristiana Agua Viva. Ha sido un gusto tenerles aquí, un placer conversar con ustedes. Que Dios les bendiga y saludos para toda la congregación. Amén, gracias. Muchas bendiciones a ustedes también, pero esto no termina aquí, porque ya está en la otra cabina nuestro hermano Carlos Manga, quien también estará pues compartiendo y entrevistando con otra pareja aquí en los estudios de Radio Sembrador para seguir hablando y seguir siendo bendecidos con las promesas de Dios. Nosotros les agradecemos, hacemos una pausa y continuamos aquí en Radio Sembrador.